Estoy seguro que si a quemarropa les pregunto lo que para ustedes significa una piedra angular, me responderían cosas como esta. Bueno, para mí es aquella persona que ha significado la fundación o la parte más importante de este proyecto. Otros dirán, para mí significa el pionero en esta empresa, y dirán cosas sinónimas al respecto y creo que bien hacen al usar la frase. También creo que es importante que conozcan los orígenes de ella y por supuesto que no procuro acrecentar vuestro acervo cultural. Es que la frase es también usada por Pedro y es parte de nuestro estudio de hoy. En fin, sus orígenes tienen que ver con la construcción y por supuesto no con la tecnología actual, sino tecnología de antaño, que cabe decirlo como publicidad extra. Yo no estaría seguro que la tecnología actual supere la de ese entonces, en honor a detalles como el que voy a explicarle. Piedra angular en la antigüedad obedecía cuando menos para 3 elementos. El primero de ellos era para cimentación o fundación y le llamaban piedra angular porque era algo más o menos así. Y apenas y me recuerdo cómo dibujar isométricos, pero creo que me va a servir. La piedra angular es porque estaba en ángulo y daba origen a los demás bloques para que estos recibieran la carga o viceversa. Y esta era la que servía como fundación o cimentación. De aquí es que acostumbraron también llamarle la primera piedra y cuando hay ceremonias de inicio de un proyecto hacen eco a la colocación de la primera piedra. Recuerden, no existían bloques, no existían ladrillos, la piedra era esculpida a mano y eso dificultaba, pero también eso grita aún más de la excelencia de la tecnología. Creo que en español moderno, en nuestra cultura, esto sería una especie de zapata que da lugar a una especie de solera de fundación. Pero esa era uno de los usos del porqué piedra angular. Con el tiempo también se le llamó la piedra de esquina, porque los que construían no casas, sino que edificios más altos, además de esta fundación, cuando la pared empezaba a crecer y a crecer, más de un piso, también se le llamaba la piedra de cadena, que lo que hacía era precisamente encadenar y cimentar las paredes, pero ya en el espacio cúbico. A esta piedra de cadena también, o de esquina, se le acostumbraba llamar piedra viva. Era expuesta a la vista de todo mundo y regularmente esculpían ahí los detalles de la obra. Creo que algunos de ustedes, tiempo atrás, porque eso se acostumbró en ingeniería civil de 30 años o 40 atrás, hoy no sé, lo dudo, no lo he visto más, las placas que eran colocadas en los edificios, aun si no eran grandes, casas pequeñas, se les colocaba una placa de bronce en donde se escribía el ingeniero constructor, el arquitecto que la diseñó y también el dueño del proyecto. Esa era una piedra viva, solo que en lugar de placas era más bien todo esto esculpido en piedra. Y finalmente, esto también se usaba a lo que se reconocía como piedra de bandera.
No sé la razón, tendría que leer mucho y no es importante, pero durante mucho tiempo los constructores acostumbraron los techos curvos, no las líneas rectas. Nuestras construcciones casi siempre son de una sola caída o de dos y siempre con líneas curvas. A esta altura mayor le llaman cumbrera. En ese entonces la construcción el techo era curvo. Y a esta piedra intermedia se le llamaba piedra de bandera, porque ajustaba, obviamente con principios físicos, el techo. Y aun cuando todo esto fuera piedra, esta era la que hacía la cadena y que el techo diera rigidez y jamás se viniera abajo. Bueno, a todo eso se le llamaba piedra clave, piedra de bandera. Si estamos hablando del segundo término, piedra de encadenamiento o piedra viva o piedra angular. ¿Que acaso intento que crezcamos en conocer un poquito de construcción? Ni en broma. Cuando Pedro escribió esto, él estaba consciente que su auditorium conocía muy bien todo lo que les he dicho, porque a diferencia de hoy día, en ese entonces, cada quien tenía la responsabilidad de construir su propia casa. Aún yo diría que unos 30, 40 años atrás, especialmente en los pueblos de nuestro país, esto era así. Creo que todos tenemos un abuelo o un tío, algún familiar que es experto construyendo ladrillos de adobe o haciendo casas de bajareque y lo hacen increíblemente bien. ¿Por qué? Porque cada quien debía construir su casa. Así que cuando Pedro lo ocupó, él no estaba intentando explicar detalles de construcción. Él sabía que podía ocupar esta ilustración porque todos conocían muy bien la ilustración. Yo he tenido que ocupar algunos minutos porque deduzco para muchos el término es nuevo. Deben saber que tampoco fue Pedro el primero en usarlo y vamos ahora a rendirle a un aplauso literario. Lo cierto es que el primero que usó la frase en la Biblia fue nuestro Señor. En los evangelios, no en todo el contexto bíblico, pero sí en el de la iglesia primitiva. Pedro está usando la figura porque ya nuestro Señor la usó y no una sola vez. En torno de todo esto es que nuestro estudio de hoy se titula La prosopopeya de las piedras. Vayan en sus Biblias hasta la primera carta a Pedro, capítulo 2. La prosopopeya de las piedras. Primera carta a Pedro, capítulo 2. ¿Listas sus Biblias? Por favor, se ponen de pie para un poquito de mayor reverencia y me hacen saber si la cita la tienen ya lista. Bien, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres para Dios, escogida y preciosa. ¿Quiénes fueron los que la desecharon? Los israelitas, el pueblo, esa nación que había sido diseñada para hacer luz a las naciones y edificar una comunidad que fuera ejemplo a todas. Desecharon la piedra angular. Si lo decimos en forma ilustrativa, si esa nación se iba a fundar sobre esta piedra, entonces toda la nación se venía abajo. Y es que en efecto eso sucedió. Ellos desecharon la piedra de cadena, la piedra angular, la piedra viva, y la nación misma se derrumbó. Al punto de que casi durante 2000 años, como nación, Israel ni siquiera existió. Pero bien, seguimos. Verso 5. También vosotros, como piedras vivas, note que ahora dice que nosotros también somos piedras vivas.
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Con énfasis recalco ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Por oposición, deducimos que si hay sacrificios aceptables, significa que también hay sacrificios no aceptables. Verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer. Al quitar esa piedra, el edificio se derrumba. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois 4 cosas: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién es ese pueblo? La iglesia primitiva. Todos los gentiles o judíos que abrieron su corazón con fe a Jesús se han convertido en ese pueblo. Señor, por favor, háblanos, instrúyenos, edifica nuestra vida, haznos personas sensibles a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. No intento que vuestro léxico crezca al referirme a una prosopopeya, solo intento decirles que sería una grosería de mi parte seguir con la figura si no le doy el mérito a la figura misma. En simple español, una prosopopeya es una figura retórica que corrientemente es reconocida más bien como personificación. Digo corrientemente porque la gente suele asimilarla con mayor sencillez. Consiste simple y sencillamente en darle vida a cosas inanimadas. Esta figura fue nuestro Señor Jesucristo el que la usó. Pedro, en consecuencia, y ahora con elocuencia, también la usa. Hay cuando menos 3 ocasiones que atañen a nuestro estudio en las que nuestro Señor las mencionó. Voy a mostrárselos en la pantalla y antes de leerlos quiero advertirles lo siguiente. Leyendo a Spurgeon esta semana me dio una bofetada diciéndome que está muy mal que un predicador use versículos bíblicos si no los usa de forma exacta. Es mi pésima costumbre parafrasearlos. Y como no tengo el tiempo para que los leamos, que deberíamos hacerlo, pero si no, no llego a la conclusión, los pondré en la pantalla. Pero por favor, ustedes deben corroborar cada detalle. El primero de ellos está en Mateo 16, 16 y 18. Y para que, si no quieren invertir tiempo ahora, porque apenas lo tenemos, subiremos las citas al Facebook. Así ustedes fácilmente las encuentran. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús les dijo: ¿quién soy yo? Pedro fue el que dijo esta verdad: tú eres el Cristo, el Mesías príncipe, el Dios viviente. Y yo también te digo, Jesús respondió, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál es esta roca? La verdad que Pedro había dicho, que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Entonces dice nuestro Señor: y sobre esa verdad edificaré mi iglesia, y las puertas del cielo, del Hades, no prevalecerán contra ella. Jesús, nuestro Salvador, dijo:
sobre la verdad de que yo soy la roca, el Hijo del Dios viviente, la piedra angular, la piedra viva, la piedra que los edificadores desecharon. Sobre esa verdad edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo, nosotros tenemos una piedra angular sin la cual nuestra fe se derrumba. Y esa es la roca que es Cristo. Siguiente frase en donde nuestro Señor lo usó, Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pare ahí. Las piedras no hablan. Bueno, una vez más, nuestro Salvador usó la prosopopeya. Le dio vida a un ente muerto, que son piedras, diciendo que aún ellas clamarían si los discípulos no hablaban. Pero los discípulos sí hablaron, porque se convirtieron en piedras vivas. Sigo. En Juan capítulo 2, verso 19. Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron: en 46 años se edificó y ahora en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba diciendo: ustedes quitaron de la casa de Dios la piedra angular. Yo la removeré por completo. Y cuando yo remueva esa piedra, este templo será destruido. Y lo voy a reconstruir en 3 días, porque al tercer día resucitaré. Y ya no se necesitará un templo hecho de piedras, sino que aquellos que abran su corazón se convertirán en el templo y morada del Espíritu Santo. Bueno, espero que estas 3 sean suficientes, que se conviertan en cabos sueltos para entender el mensaje principal de este párrafo. ¿Me he dado a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, sí, amén. El punto ahora, y creo que nadie tendría dificultad en asumir que nuestro Señor es esa piedra viva. Lo que nos resulta un poco difícil de asimilar es que nosotros seamos convertidos en piedras vivas. Nuestra incapacidad, nuestros defectos, sí sabemos que de forma espiritual Dios nos da la gracia, pero hay algo más que Pedro está diciendo. En efecto, está diciendo que debemos ser edificados como piedras vivas. ¿Qué es eso de ser edificados? Todo constructor sabe que hay cuando menos 3 elementos que son punto de honor para una buena construcción. El primero es un buen diseño estructural. Eso habla de la etapa de planificación, donde un arquitecto da un plano para que un ingeniero estructurista haga los cálculos pertinentes. Segundo elemento indispensable es la calidad de los materiales. Por eso es que se requiere un contralor de ingeniería civil en edificaciones grandes, sobre todo, porque la calidad del hierro, la del concreto, la química que se utiliza para hacer todas estas cosas es punto de honor. Y tercero, la calidad de mano de obra. Si comparamos todo esto a la vida espiritual, estoy diciendo que el diseño estructural ya lo hizo nuestro Dios. En cuanto a la calidad de los materiales, nuestro Señor, su Espíritu Santo, es el responsable de asegurarse que sea de buena calidad y que esas piedras sean pulidas para esa obra. No se puede usar cualquier piedra, hay cantidad de piedras. La mayor parte de nosotros en este contexto conocemos la piedra volcánica, la piedra de río y otras más. Cada una de ellas tiene sus
propios usos y sus propios requerimientos. Solo como ejemplo para que quede más claro, digo, sería un horror intentar poner como piedra viva o como fundación piedra volcánica. Porque una de sus propiedades es que es rica para almacenar agua. Uno de los más ricos mantos acuíferos que esta ciudad tiene es la calle hacia Opico, porque la piedra volcánica tiene esa propiedad, pero también es fácilmente desmoronable por los pesos y por las fuerzas y la presión que se les ejerza. Construir con eso es como construir con carbón. De allí que el constructor necesitará pulir la piedra, escogerla y usarla de forma pertinente. Habrán visto en el campo, sobre todo, hombres sin conocimiento alguno de cálculo estructural o de ingeniería, construyen unos muros de piedra tan hermosos y tan sólidos. Bueno, son expertos usando y eligiendo la piedra y colocándola en los ángulos correctos. Pedro dice que nosotros como piedras, como material, como materia prima, debemos ser pulidos para ser piedras vivas. Y nos dice cómo. De hecho, pasamos quizá de largo la lectura y por eso no lo descubrimos, o porque necesitábamos este antecedente. Pero vean por favor el versículo 4, el primer verbo usado es la primera condición para ser una piedra viva. ¿Qué es lo que dice? Acercándoos. ¿Acaso Pedro dijo esto de una forma ligera? Oigan, no creo que ni tan siquiera una coma o un acento en este bendito libro haya sido escrito de forma ligera o para rellenar el contenido. Estoy seguro que cada cosa fue inspirada por el Espíritu Santo y es nuestra tarea rasgarla y descubrirla. Pedro dice acercándonos a él porque él sabía que su más grande, y si no el más grande, uno de los peores fracasos de su vida fue precisamente por intentar seguir a Jesús de lejos. Recordarán, y los que no, les animo a que cotejen más tarde en los evangelios. Dice que cuando los discípulos abandonaron al Señor, Pedro no lo abandonó del todo, decidió seguirlo, pero de lejos. Y fue en esa dinámica de seguir a Jesús de lejos cuando lo confrontaron y 3 veces negó al Señor. Fue por seguir a Jesús de lejos que cayó en estado depresivo severo, llorando amargamente. Y de no ser porque vio al Cristo resucitado, creo que Pedro jamás se hubiese podido levantar de su cobardía. Fue consecuencia de seguir a Jesús de lejos. Ahora dice, con total experiencia y propiedad, debemos seguir a Jesús de cerca. Debemos acercarnos. Y esto es una forma de decirme y de decirles a aquellos de ustedes que son amigos y simpatizantes del Evangelio, que tienen frases como, bueno, yo tengo mi manera de seguir al Señor, yo tengo mi relación con Él, no necesito ir a una iglesia, yo sé cómo me entiendo. Todas sus frases puede colocarlas en un cuadro, lucirlas en su casa para que nadie le confronte, pero todas ellas le van a llevar a graves horrores y es probable al infierno por la eternidad. La única forma de seguir a nuestro Señor es de cerca. De hecho,
También extiendo la advertencia porque creo que las personas que ahora mismo están pasando por esa calle y jamás han oído de la palabra, están en mejor posición de algunos de ustedes que han escuchado el Evangelio y creen que están siguiendo a Jesús, aunque de lejos, pero lo siguen. Ellos tienen la oportunidad que cuando escuchen el Evangelio serán edificados. Ustedes están despreciando a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes están desechando la piedra angular en sus vidas porque lo siguen de lejos. Pastor, ¿no es cierto? Vinimos hoy. Deberían revisar en sus corazones finalmente qué los empujó a venir. Pero si ustedes no han estado en comunión con el Señor, si Él no les ha hablado esta semana y si ustedes no han hablado con Él, es porque ustedes siguen a Jesús de lejos. Si no han leído su Biblia, Él no les habló. Si no han orado, ustedes no hablaron con Él. Es triste, es trágico. Los que aparecen en 24 de diciembre y 31 con una actitud religiosa compensatoria, creyendo que durante meses no han tenido un corazón para Dios, pero ese día no se lo pueden perder. Es increíble cómo pueden siquiera imaginar que pueden seguir a Jesús de lejos. No hay forma. Y lo que es peor, creo que eso los coloca en una posición de desventaja. Mi Biblia enseña que los que rechazan a Jesús y se avergüenzan de Él, Él los rechazará y se avergonzará de ustedes. No sé la razón por la que están aquí. Pero si usted está siguiendo a Jesús de lejos, debería sentir pánico por lo que estamos estudiando. Ahora, si está obligado aquí por sus padres, por su esposa, sus abuelos o por lo que sea, deduzco que usted tiene oídos sordos, no tiene razón de preocuparse. Pero aún los que tienen oídos sordos ya no van a poder excusarse. Dice cómo debemos acercarnos. Les insistí mientras leíamos que debíamos tener cuidado a los sacrificios agradables. Porque si él hace énfasis a los agradables es porque había gente que traía sacrificios no agradables. Oh, sí, siempre sucedió. Les voy a mostrar el contexto histórico. El libro de Isaías, y lo mismo por cuestión de tiempo, no se los detallo. Dice, vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes me son abominación, son repugnantes. ¿Quién les pidió que me trajeran sacrificios de animales engordados? Y si tuviera la memoria, recitaría todo el capítulo. Pues en todo el capítulo nuestro Dios se está quejando de sacrificios no aceptables. ¿Quiénes estaban ofreciendo esos sacrificios? En primer lugar, los sacerdotes. Y creo que ustedes recuerdan que Pedro nos dice que nosotros hemos sido hechos real sacerdocio. O sea que ahora nosotros fungimos como sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote? En ese entonces era alguien que oficiaba los sacrificios para que el hombre se acercara a Dios. Ahora somos nosotros los que debemos oficiar sacrificios para acercarnos a Dios. Porque ahora somos real sacerdocio y templo y morada de su Espíritu Santo. Pero cuidado, porque los sacrificios no agradables, lejos de tener olor grato, lo que tienen es un olor fétido y repugnante.
Sí, ahora estoy diciendo que si nosotros pasamos esto por alto, es probable que nuestro servicio, nuestro involucramiento no es aceptable. Tengo que pedirles perdón porque hasta la fecha no he tenido el coraje de lo que he sentido en muchas veces. Muchas veces he sentido que el servicio, la obra, la ofrenda que alguien está haciendo no puede ser aceptable. ¿Y por qué no nos lo dice, pastor? Porque primero me puedo equivocar. ¿Quién soy yo como para decirles, no creo que lo que usted está haciendo agrade a Dios? Sin embargo, ahora se los estoy diciendo desde el púlpito. Y lo voy a explicar, lo voy a ampliar para que quede sin lugar a dudas. Citaré ejemplos. Aquellas personas que dicen, quiero ir a servir y hacer mucha obra en ese ministerio, en una misión, en la iglesia, pero no estoy dispuesto a arreglar los problemas con mi esposa. Eso es lo que la Biblia dice, ofrendas de olor desagradable, porque el Señor no nos pidió eso, lo que nos pidió es que lo obedezcamos. No que compensemos nuestro pecado, no que intentemos pagar por nuestros vicios y llenar el sentimiento de error trayendo dinero u ofreciendo cualquier bien para la obra de Dios. Pastor, pero en ese momento debería decirlo, ya les pedí perdón, pero ahora ya lo saben. Y si alguien está a punto de cuestionarme y diciendo, ¿no será que usted no dice nada para que finalmente recibir el servicio o la obra o el dinero? Bueno, finalmente esperamos usar bien su servicio y su dinero. Pero no creo que se los reciban en el cielo. Se los recibirán aquí, pero lo dudo mucho en el cielo. Es como aquella persona que quiere inventar su propio ministerio. Y bien por él o por ella, si el Espíritu Santo les está empujando a levantar un ministerio, pero no. Lejos de querer levantar un ministerio, lo que quieren es no tener el compromiso de un ministerio, no tener la responsabilidad de cumplir horarios, no tener la humildad de someterse a un líder. Y no estoy hablando de mí, porque yo prácticamente no dirijo ninguno más. Estoy hablando de su posición soberbia de no someterse a un líder. Y hago esto cuando quiero. ¿Usted piensa que eso es de olor agradable? Bueno, si usted quiere seguirlo creyendo, créalo. Mi opinión ya la escuchó. Ahora es asunto entre usted y Dios. El predicador nos está dejando en una postura incómoda. Entonces, claro que Pedro nos va a dejar en una postura bien clara y nos dice cuáles son los sacrificios que Dios sí acepta. Bueno, no lo hace Pedro, lo hace la Biblia. Tengo tantos, pero tan pocos minutos, así que voy a mencionar 3. Pienso que si de los 3 al menos comenzamos con 2, wow, ya hicimos mucho. No mucho, ya hicimos algo. Y buen comienzo sería. Así que de quienes ustedes comen ansias para sí ofrendar a Dios y que esa ofrenda tenga olor grato, atentos. La primera está en Romanos 12:1. Dice, leeré a este lado ahora.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es vuestro culto racional. Significa que en lugar de dar dinero o ir y ofrecer algún servicio cuando yo quiero, lo que Dios sí demanda de mí es que mi cuerpo lo sacrifique para honrarlo. Sí, eso sí lo dice allí. Dice sacrificio santo. Dice entonces que yo debo sacrificar mi carne, debo sacrificar mis ojos para no ver lo que no deben ver, debo sacrificar mi boca para no hablar lo que no debo hablar, debo sacrificar mis pies para no ir donde no debo ir. Y debo sacrificar mis manos para no tocar lo que no debo tocar. Y pueden estar seguros que en una grande cantidad de ejemplos eso es un grande sacrificio. Sobre todo si hemos caído en adicciones, si hemos caído en pecados de la carne que nos atan. Bueno, negarnos a esos pecados es un sacrificio vivo. Eso sería honrar a Dios. Estar aquí hoy, no sé. Dios tendrá la respuesta. Usted también podría sugerir una respuesta. Hicimos ayer lo que nos dio la gana con nuestro cuerpo y lo vamos a hacer lo que nos dé la gana el resto de la semana, pero queremos que hoy Dios aplauda porque nos sentamos en esa silla. Tendríamos que ser muy ignorantes para aceptar semejante premisa. Pero creo que algunos la aceptan. ¿Quiere ofrecer algo que el cielo acepte? Ofrezcamos nuestros cuerpos en un sacrificio real. Podemos empezar ya mismo a cerrar nuestras bocas, a desviar nuestras miradas, a no tocar más lo que no debemos tocar. Y va a significar un esfuerzo. Segundo, Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué cosa? Wow, sacrificio de alabanza. Los 3 cantos que entonamos al principio de cada culto es algo que Él sí pide de nosotros. Si los cantamos con el corazón correcto y la actitud sincera, que dista mucho de la indiferencia de algunos que recurrentemente están tarde porque no les importa ofrecer alabanza a Dios. ¿Qué trajo usted a Dios? De hecho, no ha ofrecido nada. Ahora mismo está recibiendo instrucción. ¿Deseamos honrar a Dios? Bueno, que nuestros cantos entonces sean con la actitud correcta. Tercero, Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de esos sacrificios se agrada Dios. Bueno, hacer lo que es correcto. Vaya lista grande que deberíamos escribir al respecto de hacer lo correcto. Pagar lo que es correcto, responder lo que es correcto, cumplir con nuestros horarios de trabajo de forma correcta y 30 ejemplos más. Eso es una ofrenda que Dios sí acepta. Cuando nuestras vidas están siendo pulidas en esta dirección, nos estamos convirtiendo en piedras vivas, que recibimos privilegios. ¿Cuáles? 4. Linaje escogido. Eso significa que nos volvemos hijos de Dios. Él
nos ha adoptado. No porque nosotros merezcamos semejante adopción. Nos adoptó porque Él es bueno y grande en misericordia. Somos nación santa. ¿Por qué? Porque somos apartados para Él. Lo que Israel no hizo es función de la iglesia de Cristo, y oro a Dios que nuestros vecinos, compañeros de trabajo o familia puedan siquiera una vez al tiempo murmurar diciendo, en realidad es diferente. Porque la iglesia de Cristo debería ser diferente a este mundo. Somos pueblo de Dios, adquirido por Dios, pertenecemos a Él, nos compró con su sangre. Y en cuanto a real sacerdocio, lo sabemos ya. Estos 4 privilegios no son para que nos envanezcamos, son para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos hace piedras vivas para que nosotros anunciemos las virtudes. La pregunta es si usted es una de esas personas que comparte el Evangelio o lleva meses ya en que nadie escucha a través de usted. Si su excusa es estarse protegiendo de la pandemia, bueno, quiera Dios que su excusa de 9 meses sea válida. Yo no soy quien para decir si se la validarán o no. Pero en realidad no van a ser 9 meses, porque esto en este país no creo que acabe en 3 meses. Así es que usted podrá decir que se dio un año sabático. Espero que se lo aplaudan. Los que llevan ofrendas aceptables a Dios arden en deseos por compartir su fe. Arden en deseos por memorizar este versículo. Arden en deseos de anunciar que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos.